Continuando con la introducción al control automático, se presentará una descripción general del controlador lógico programable. El controlador lógico programable es una máquina electrónica diseñada para ser utilizada en un entorno industrial hostil. Ese entorno es aquel en donde el equipo debe estar funcionando de modo continuo 24 horas, en condiciones adversas tales como con vibraciones, temperaturas altas, vapores, ruido electromagnético, entre otros. El equipo utiliza una memoria programable para almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implantar soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos, funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas digitales y analógicas diversos tipos de máquinas o procesos. En la figura, a la izquierda se visualiza el PLC Siemens, cuyo modelo es el S7200. Este es un equipo utilizado anteriormente en este curso. Y en la actualidad utilizamos el equipo que ustedes visualizan a la derecha de la imagen, que es el PLC marca Delta DVP SX2. Una característica de los PLC es que son modulares. Un controlador lógico programable, como el de las figuras que se muestran anteriormente, son unidades centrales de proceso, son una CPU. Esta CPU requiere una fuente de alimentación que es externa al equipo. Luego, cada módulo CPU cuenta con características de entradas analógicas y de entradas discretas también. Sin embargo, si se requiere una ampliación del proceso, para lo cual se requieren incorporar protocolos de comunicación o mayor cantidad de entradas y salidas digitales o analógicas, no es necesario cambiar la CPU, solamente se incorporan adicionalmente módulos con las entradas o salidas requeridas. Esto hace al equipo, al PLC, muy flexible para su utilización en la industria. El PLC veremos una descripción general de cómo funciona. Cada PLC, cada CPU, cuenta con entradas y salidas. Estas entradas están conectadas a los terminales de un microcontrolador que tiene una memoria, en realidad, tiene una memoria que en donde se verá representado el estado de las entradas de los periféricos. Si son discretos, es decir, tienen dos estados, 0 o 1, eso será representado en la memoria de las entradas. También, si son analógicas, tendrá una conversión de la señal analógica a digital y será representado en sus entradas. La memoria de programa del PLC estará ejecutando de manera cíclica el programa almacenado, haciendo uso de todas las herramientas que incorpora el PLC, tales como temporizadores, contadores, marcas internas, que son memorias, y luego en su ejecución hará cambios en las memorias de las salidas, donde se verá reflejado esto en las salidas físicas del equipo. Si son discretas, se visualizará el cambio del estado. Por lo general son salidas de relé o bien salidas de tipo electrónico, donde se comportan como switches que se abren o se cierran. En el caso de aquellas salidas que sean analógicas, se conseguirá una salida analógica en un rango determinado para las señales estandarizadas de voltaje o corriente. Y es así como funciona
el PLC. La memoria de programa tiene un algoritmo que es desarrollado en un lenguaje de programación. Estos lenguajes son de dos tipos, pueden ser gráficos o literales. Dentro de los gráficos nos encontramos con los diagramas de escalera o llamado LD en su sigla del inglés Ladder Diagram. También nos encontramos con los diagramas de bloques funcionales, llamado FBD de su sigla en inglés correspondiente a Function Block Diagram. Ambos lenguajes gráficos son representaciones gráficas de operaciones en donde se interconectan los bloques que lo representan para así conseguir un algoritmo. Los lenguajes literales pueden ser instrucciones de lista, llamado Instruction List, su abreviación es IL, o texto estructurado, su sigla es ST, Structured Test. En estos dos lenguajes se escriben códigos en un editor de cada fabricante correspondiente al PLC que se utilice, en donde se tienen instrucciones de listas. Estas son cercanas al lenguaje de la máquina, podríamos decir que de un bajo nivel, y el texto estructurado es un lenguaje de alto nivel, más, más cercano al lenguaje, o más bien, perdón, a la lógica del pensamiento humano. A continuación veremos algunos ejemplos. En la parte superior se ve un diagrama de escalera, en donde es cercano a un diagrama de comando eléctrico, donde nos encontramos con bobinas, contactos. Cada bobina, cada contacto representa una variable. El otro lenguaje que es gráfico es el que vemos acá abajo, el Function Block Diagram, donde cada bloque representa operaciones lógicas en este caso, o bien alguna función particular como un temporizador. Tanto las entradas como las salidas tienen una nomenclatura particular que se debe estudiar según el fabricante y se interconectan para crear algoritmos complejos. Por otro lado, tenemos las instrucciones de lista, que es un lenguaje literal, en donde se ejecutan operaciones, en este caso se visualizan algunas operaciones lógicas. Y por otro lado tenemos el texto estructurado, en donde aquí vemos un código de ejemplo. Bueno, a continuación vamos a avanzar en esta descripción general del controlador lógico programable y veremos los elementos básicos de la programación del lenguaje ladder o diagrama de escalera, que son los contactos. Como se mencionó, es bien similar los bloques a un esquema de comando eléctrico, donde nuestros elementos de la programación son figuras que representan contactos normal abierto, normal cerrado y bobinas. Mediante la interconexión de estos elementos podemos generar algoritmos que representan funciones lógicas. Bueno, eso lo aprenderemos próximamente. Y a continuación tenemos un ejemplo. Como se mencionó en, en un video anterior, estaremos trabajando con programaciones que son de dos estados, es decir, tanto los elementos de entrada como de salida del PLC tendrán solamente dos estados. Es decir, me refiero que a los elementos sensores y los elementos actuadores tienen dos estados. Para ello vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo trata de que nuestro proceso es un estanque que tiene una entrada de un líquido en la parte superior y tenemos acá una válvula
de entrada, que es un elemento de control final o actuador. En la parte inferior tenemos otra válvula que es de salida, que también es un elemento de control final o actuador, y contamos con tres sensores. Todos estos elementos solamente poseen dos estados. La válvula podremos colocarla en estado abierto aplicando una señal de 24 volt y la colocaremos en estado cerrado con una señal de 0 volt. Asociaremos ambos estados a valores binarios ceros y unos, respectivamente, como se muestra. También los sensores presentarán dos estados. Si detecta el líquido, el sensor entrega una señal de 24 volt. Representaremos esto por un valor lógico binario 1. Y si no detecta el líquido, lo representaremos con un estado lógico 0 correspondiente a 0 volt. Y además tendremos una baliza correspondiente a una alarma para cuando se presenten fallas en el funcionamiento del proceso. Estará encendida con 24 volts, un 1 lógico, estará apagada la baliza con una señal de 0 volt que corresponde a un 0 lógico. Pero no debemos olvidar que tenemos la variable de proceso, que es el nivel del estanque, tenemos el elemento de medida, que son los sensores de nivel, en este caso son tres posicionados a distintas alturas, a un tercio del fondo. También lo tenemos a una altura h medios, a la mitad del nivel y en la parte superior. Y tenemos un valor de consigna, valor deseado o objetivo para el nivel del estanque. En este caso es mantener el nivel por sobre h medios, por sobre la mitad del estanque, pero que no se desborde. Entonces, nos vamos a preguntar cómo podemos diseñar un control basado en sensores de dos estados y en elementos actuadores de dos estados. Para ello utilizaremos una tabla donde vamos a colocar todas las combinaciones posibles que se puedan dar con los sensores, que son tres, S1, S2, S3, y cada uno de ellos tiene dos estados. La cantidad de combinaciones que podemos hacer es 2 elevado a una potencia correspondiente al número de sensores que tenemos. En este caso será 2 elevado a 3. Eso nos da 8 combinaciones posibles. Acá las tenemos anotadas. Tenemos en esta tabla S1, S2 y S3 que corresponde a los sensores y hemos anotado las 8 combinaciones posibles. Estas combinaciones se pueden obtener de modo mnemotécnico anotando 4 ceros en la columna de la izquierda correspondiente a S1, 4 unos. Luego, correspondiente a S2, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Luego, correspondiente a S3, se intercambia 0 y 1. De ese modo se obtienen las 8 combinaciones. Al lado izquierdo he colocado 3 columnas. Cada una de ellas corresponde al estado del elemento de control final o actuador. En este caso, los actuadores son the in y the out. La alarma es un elemento adicional para informar el estado, así que vendría a ser una especie de indicador. Entonces, vamos a analizar cada una de las combinaciones para así determinar cuál va a ser el estado del elemento actuador. ¿Cuál es la finalidad que tiene esto? Es que posteriormente nosotros llevemos la definición de cómo debe funcionar este control que presentaremos en esta tabla a la programación del controlador lógico programable mediante operaciones lógicas. Bueno, analicemos. En la primera combinación tenemos 3 ceros. Eso me indica que los sensores no están detectando el líquido. Entonces, nuestro objetivo es que el nivel esté por sobre la mitad h medios.
por lo cual nosotros requerimos que el nivel suba. Para ello, vamos a colocar el estado para la válvula de entrada correspondiente a la válvula abierta, es decir, un 1 lógico. Luego, la válvula de salida la colocaremos en un estado cerrada, es decir, lo representaremos con un 0 lógico. Y como aquí no hay ninguna anormalidad, colocaremos el estado 1, perdón, 0 en la alarma. Seguimos con la combinación 001. En esta combinación nos indica que el nivel es el mostrado en la figura de ejemplo. O sea que el nivel está sobre el sensor S3, pero bajo el S2. No está cumpliendo el objetivo, por lo cual debemos lograrlo. Para ello, la válvula de entrada la dejaremos abierta, la válvula de salida cerrada y está todo en normalidad, sin fallas. Colocaremos un 0 en la válvula, perdón, en la alarma. Les comento que disculpen que los ceros y unos, esto lo estoy haciendo mediante el mouse, así que es un poco impreciso. Seguimos con la siguiente combinación. Tenemos un 0 en S1, un 1 en S2 y un S3. En este caso, el sensor S2 nos indica que presenta nivel de líquido, pero S3 no. Esto es imposible, por lo cual hay uno de los dos sensores en falla. Desconocemos cuál es el sensor en falla. Acá debemos procurar la seguridad del proceso, por lo cual decidiremos que, primero, vamos a activar la alarma, que es un indicador. Colocaremos un 1 para que sea encendida, correspondiente a 24 volt, y la válvula de salida la vamos a colocar abierta, es decir, en un estado lógico 1, para que así se vacíe el nivel. Y en la válvula de entrada colocaremos un 0 para evitar el ingreso de más líquido. Este criterio yo lo estoy aplicando, es basado en mi criterio personal, que yo estoy definiendo cómo se debe comportar el control sobre este proceso. Luego, en la combinación 0-1-1, aquí estamos satisfaciendo el objetivo, el set point, valor deseado o punto de consigna, esos tres son los nombres que tiene. Por lo que acá voy a utilizar simplemente mi criterio, yo voy a dejar la válvula de entrada abierta, la válvula de salida cerrada y no colocaré activa la alarma. Fue difícil escribir el 0. Luego, en la combinación 1-0-0, es una combinación que genera inconvenientes porque es imposible que el sensor, o bueno, es posible que el sensor S1 esté activo, pero el S2 y el S3 no lo están. Entonces, claramente tenemos una falla. Lo primero que hacemos es colocar la activación de la alarma y por seguridad vamos a colocar la válvula de entrada cerrada y la válvula de salida abierta. De modo tal que en caso de que el sensor S2 y S3 estuvieran fallando y efectivamente S1 está correcto, estaría a punto de desbordarse y eso debemos evitarlo. Luego, en la siguiente combinación, tenemos una combinación 1-0-1. Acá claramente tenemos que activar la baliza como alarma, ya que hay una discrepancia. El sensor S2 tiene un comportamiento con falla. Colocaremos acá un 1 lógico pensando en la seguridad del proceso y cerraremos la válvula de entrada. En la combinación 1-1-0 nuevamente ocurre lo mismo. Vamos a dejar activa la alarma, abierta la válvula de salida y cerrada la válvula de entrada. Finalmente tenemos la combinación 1-1-1, donde tenemos el estanque a punto de desbordarse. Debemos evitar esto. No corresponde a una falla, así que la alarma queda apagada. La válvula de entrada
La dejaremos cerrada porque debemos evitar que continúe ingresando el líquido y la válvula de salida la dejaremos abierta. Y es así como hemos definido una tabla que describe cómo debe comportarse los actuadores en función de los sensores para que satisfaga el set point. Entonces, ahora esto queda planteado para que en un futuro cercano se explique cómo llevar esto a la programación de un controlador lógico. Es ahí donde haremos uso de las operaciones de la lógica de Bohr. Por ello, revisaremos posteriormente las operaciones básicas de la lógica de Bohr, las funciones y un método para concretar lo que les he mencionado, llevar esta tabla a la programación del controlador lógico programable.